Hola, nos volvemos a encontrar para una nueva presentación, una nueva unidad, una nueva clase. Ya estamos sobre el final del curso y como les comenté oportunamente y traté de dejarlo en claro un poco a lo largo que fuimos avanzando con el programa, es que las últimas unidades eran un poquito más densas, un poquito más complejas, pero me parece que es un desafío que está bueno darse, porque poder abordar la complejidad de estos temas económicos, bajar un poco a veces de esos grandes problemas teóricos, políticos, sociales, económicos también, y pasar al análisis fino, minucioso de las fuentes para poder evaluar estas grandes teorías o grandes hipótesis, para mí es algo que está muy bueno y es algo que realmente espero que se lleven del curso. Esto es algo que no comenzamos con estos contenidos específicos de peronismo. Ya algunos contenidos, por ejemplo los vinculados al comercio de cuero, tenían este carácter bien técnico al analizar de precios. También vimos contenidos de este estilo en el trabajo de Newland, en mi trabajo sobre mercados financieros. Pero es verdad que estas últimas clases sobre peronismo son de carácter más bien técnico y la idea de esto es complementar o acercarles a ustedes ciertas investigaciones o ciertas problemáticas que sirven para seguir problematizando algunas cosas que seguramente vieron en otras materias. Estoy bastante seguro que el peronismo es algo que suscita mucha atención del parte del público, probablemente a nivel individual les pase lo mismo, con lo cual los títulos generales o las problemáticas generales del periodo son conocidas, más por alguien que haya estudiado historia y como ustedes que estén transitando los últimos momentos de la carrera de historia, ya estarán bastante familiarizados con un montón de problemas. Entonces, la idea era brindar una mirada un poco más técnica, diferente y crítica sobre algunos de estos problemas. Así que lo que les transmito es ánimo, no se desanimen si el contenido es muy duro. La idea es que de todo esto que parece tan técnico y tan complejo podamos ir desmenuzando las ideas, ir viendo a qué conclusiones nos permiten llegar. Bueno, perdón una vez más por esta presentación larga, me gusta hablar, me gusta hacer presentaciones largas. Lo que vamos a ver hoy no, en realidad es la continuación de lo que estuvimos trabajando en las clases anteriores. Durante algunos años, la unidad de economía monetaria y el sector externo estaban incluidas en una misma clase, por eso van a ver que el video de la clase anterior en gran medida está dando cuenta de estos dos problemas. De hecho, para una explicación minuciosa del problema, los remito a que repasen, a que vuelvan a ver el video de la clase anterior. Para este año decidí que era mejor trabajarlo como problemas separados. Me pareció que así podíamos como exprimir más el problema, pero lo que quiero decirles es que forma parte de toda una unidad problemática, así que van a ver que todo lo que discutamos hoy se entrelaza con lo que venimos estudiando hasta aquí y específicamente con lo que vimos la clase pasada. Así que estaría muy bueno que pongan en discusión todo este material con por lo menos el material de la clase anterior. Si les quedan dudas, que vuelvan a lo que vimos la clase pasada. Además, por otra cuestión, que el trabajo final está vinculado o corresponde a este periodo de la historia, al periodo peronista. A mí me gustan los trabajos más bien técnicos o eh, saquemos, dejemos de lado la palabra técnicos, pero con un buen recorte del problema de estudio, con lo cual tener un buen apunte de estos problemas técnicos que fuimos estudiando en la materia, como sector externo, sector monetario, rentabilidad industrial, política fiscal, política crediticia, es algo que me parece muy interesante que ustedes conozcan y que, repito, les va a servir mucho para ir pensando el trabajo final, pero bueno, dejémoslo de lado, no es este el ámbito para la discusión del trabajo final. Bien, ¿qué vamos a ver la clase de hoy? La clase de hoy básicamente van a estar trabajando con mi texto, el texto que escribí con Marcelo Ruggier sobre el sector monetario y políticas crediticias durante el peronismo. Lo que voy a hacer en esta presentación es dar las principales ideas, como en todas las presentaciones,
subrayar o tirarles un par de highlights que tienen que tener en cuenta para abordar el material. Esto no es una clase extensa donde voy a reponer toda la problemática. Para eso, repito, tienen el video anterior. Y al que le interesa puede estudiar con profundidad el texto. Si surgen dudas, si quieren seguir avanzando, lo podemos ir planteando en los foros. Les puedo sugerir más material, no hay problema. Lo que me interesa es que se lleven las conclusiones del material. Por eso está bueno que desmenucemos un poco la parte que es muy técnica, que quizás les puede traer algún problema de entender algunos términos o algunos modelos, algunas estadísticas de las conclusiones que se desprenden de todo este material. Bueno, comenzamos con el análisis del texto. Acá tenemos un punteo de algunas ideas que básicamente son las que venimos trabajando hasta ahora, pero que vuelven a aparecer en este texto. Un punto de partida para entender lo que vamos a estar trabajando es la reforma financiera de 1946. Sobre la reforma financiera ya lo hemos nombrado en varias clases anteriores. Habrán visto, especialmente en mi texto sobre mercados financieros, aparece algún párrafo, en varios párrafos en realidad se introducen algunos elementos que nos permiten pensar la reforma financiera. En este texto vuelve a aparecer lo que es la reforma financiera. Y al margen de lo que es este texto, tiene que llevarse bien claro, por lo menos, qué es la reforma financiera, si no en su frente más técnico, sí en su sentido económico. Porque la reforma financiera de 1946 es un elemento clave para pensar la política económica del peronismo. Si me preguntan a mí, y esto tómenlo con pinzas, porque obviamente mi visión está sesgada, porque es lo que yo estudio y lo que a mí me gusta. Si me preguntan a mí cuál es el principal elemento de política económica del peronismo, yo diría la reforma financiera de 1946 y todos los mecanismos que permite poner en marcha esta reforma crediticia y monetaria. En general se habla de políticas de promoción industrial, transferencia de renta de la tierra al sector industrial y demás, pero cuando uno empieza a ver cuáles fueron los instrumentos que realmente posibilitaron alguna de estas políticas, termina cayendo todo en los resortes bancarios que se ponen en marcha a partir de la reforma financiera de 1946. Con lo cual, pensar la política económica del peronismo sin tener bien en claro qué es la reforma financiera nos va a traer algunos problemas. Básicamente, ¿qué es la reforma financiera? Nacionalización de los depósitos y expansión del crédito. Lo que ustedes tienen que quedarse es con esta idea. Un sistema bancario tradicional o un sistema bancario ortodoxo puede dar créditos en función de los depósitos que recibe. Por ejemplo, Banco Nación recibe un peso de depósitos, teniendo un peso de depósitos en sus reservas, agarra al gerente del banco y dice, bueno, tengo un peso, voy a prestar de este peso 70 centavos, por ejemplo. Naturalmente, el crédito nunca puede exceder la cantidad de depósitos que tiene. Se puede complejizar esto, el que le interese o sepa bien de economía monetaria podrá llegar a discutir esto porque, en resumidas cuentas, al banco llega un depósito, un peso de depósito. Sobre ese peso de depósito se dan 70 centavos de crédito. Ahora esos 70 centavos de crédito los agarra un industrial, un empresario X, y una parte la gasta, pero una parte muy importante la vuelve a depositar en el banco. Con lo cual el banco vuelve a incrementar su capacidad prestable, entonces podría llegar a darse el caso de que el crédito supere a la cantidad de depósitos iniciales. Bueno, no importa, no es la cuestión que quería introducir acá. Un sistema bancario ortodoxo está limitado en la capacidad de dar créditos por la cantidad de depósitos que tiene. Ahora, podría pasar que el Banco Central emita pesos. La teoría monetarista, o en general las teorías monetarias más tradicionales, que eran las que estaban en boga hasta ese momento y que hoy en día en la Argentina vuelven a estar un poco en boga, principalmente algunas versiones antiguas, simplificadas o incluso más sofisticadas de la teoría cuantitativa de la moneda. Lo que dicen es que uno no puede emitir monedas sin respaldo porque genera inflación. Yo tengo 10 pesos, el Banco Central emitió 10 pesos contra dólares, contra oro, contra lo que sea. Si a mí se me ocurre, por arte de magia, de esos 10 pesos, emitir 1000 pesos más encima, sin ningún tipo de respaldo,
la teoría cuantitativa de la moneda nos va a decir que vamos a tener una tasa de inflación proporcional al aumento de la cantidad de dinero en plaza. Bueno, esto es lo que está detrás de la idea de una banca central, de una política monetaria ortodoxa. Ahora, ¿qué pasaría si dejamos de lado estos postulados teóricos y decimos, ¿sabes qué? Todo bien con la teoría cuantitativa de la moneda, con el monetarismo y con la banca ortodoxa, pero a mí no me importa. La verdad es que no me importa, yo quiero hacer un experimento monetario diferente, que es lo que va a hacer el peronismo básicamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poder emitir pesos sin ningún tipo de respaldo en la cantidad que yo quiera. Obviamente, no piensen que los tipos eran unos demagogos caprichosos que agarraron la Casa de la Moneda y empezaron a imprimir pesos porque a Perón se le ocurrió que era buena idea, nada más. Tiene cierto sustento endeble, pero tiene una lógica teórica. Pero no vamos a entrar por ahí. Lo que hace Perón en 1946 es transformar el criterio con el cual se manejaba la política monetaria, la política crediticia, y autoriza al Banco Central a emitir pesos sin ningún tipo de reservas. De vuelta, el que le interese mucho el tema o sepa mucho del tema va a encontrar que había una serie de restricciones normativas con las cuales se podía emitir. Estoy pasándome un poco eso por arriba para no hacer tan pesada la clase. Pero a nivel conceptual, la idea es que el Banco Central, después de 1946, puede emitir tantos pesos como quiere. Entonces, esto es algo que lo va a diferenciar de las políticas monetarias anteriores. ¿Por qué? Cuando el Banco Central puede emitir esta cantidad de pesos sin precedente y sin respaldo, que es lo que le permite emitir todos los pesos que quiera, el gobierno, a través del sistema bancario, va a poder expandir, va a poder dar crédito barato a un montón de sectores económicos. Y esta es la piedra fundamental de la política económica del peronismo, al menos hasta 1949, y después también lo vamos a ir discutiendo. Pero ¿cuál es la clave acá? Que el Banco Central, que todo el sistema bancario a través de los redescuentos que otorga el Banco Central, va a estar expandiendo el crédito a niveles sin precedentes. O sea, tal es así que prácticamente cualquier empresario, a menos que estuviera enemistado políticamente, que fuera un opositor del gobierno, podía acceder a créditos prácticamente ilimitados. Lo que va a ser más interesante, esto lo nombro en el texto, pero si quieren eh, el que quiera lo toma, el que no, si le complica mucho, es que estos créditos que se dan en pesos tienen poder adquisitivo porque la Argentina, porque el Banco Central de la Argentina tenía reservas en divisas, reservas en oro, reservas en dólares muy importantes. Habrán oído nombrar que al terminar la Segunda Guerra Mundial el Banco Central estaba lleno de oro, la anécdota de Perón entrando y que no podía caminar de todos los lingotes de oro que había en los pasillos del Central. Bueno, vaya uno a saber si es verdad, si no es una hipérbole eso, pero la verdad es que las reservas del Banco Central eran altísimas. Entonces, lo que está pasando en los primeros años que el Banco Central emite pesos. Ahora vemos qué hace con esos pesos que emite. Básicamente los canaliza a través del crédito al sector privado. Emite pesos por una ventanilla y por la otra ventanilla puede vender dólares o puede vender oro. Con lo cual, ¿qué es lo que está pasando? Se está dando una redistribución de la riqueza muy importante. Usualmente, como nos dirían los monetaristas, la emisión de pesos sin respaldo puede generar inflación. Durante los primeros años del peronismo hay inflación, pero es relativamente baja y en cierta medida está vinculado con la existencia de estas reservas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo empresario le pido 10 millones de dólares al Banco Central, 10 millones de dólares en pesos, al tipo de cambio oficial, y digo, con esta plata voy a importar maquinarias, voy a construir edificios, voy a importar insumos, y para eso preciso dólares. Entonces, agarro los pesos que le pedí al Banco Nación, por citar un banco, o al Banco Industrial, agarro con estos pesos compro dólares, con estos dólares importo mercaderías de afuera. Este es más o menos el esquema que se pone en marcha en 1946, que es completamente diferente a lo que existía previamente y es completamente diferente, si quieren pensarlo, a lo que existe en la actualidad. Con muchísimas salvedades, el kirchnerismo intentó impulsar algo parecido,
sin nacionalizar los depósitos ni nada de eso, pero sí trató de expandir un poco el crédito para apuntalar a algunos sectores industriales. Digo, si quieren pensarlo con algo de ese estilo, pero básicamente este sistema bancario en 1946 era prácticamente una novedad absoluta. No la nacionalización del Banco Central. Nacionalizaciones de la banca central se estaban dando en todo el mundo. Por ejemplo, el Banco de Londres, el Banco de Francia, o sea, no es una cuestión propia de la Argentina. Pero lo que sí es único son los criterios de manejo monetarios que se adoptan después de 1946. Bueno, si esto les genera dudas, lo seguimos debatiendo en los foros. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué se hizo con esta capacidad prestable, ¿no? Porque cuando uno quiere entender cuál es el carácter político, el carácter ideológico, el carácter económico, el carácter de clase de un gobierno, de un régimen, de un partido, bueno, tiene que ir a ver qué es lo que está detrás de su programa, o sea, lo que realmente está haciendo. Y lo que hicimos en este trabajo con Marcelo fue básicamente ver a quiénes le prestó esta plata Perón. Porque una cosa es decir, yo quiero favorecer a la industria y después no le doy nada a la industria. Otra cosa es decir, yo quiero favorecer a la industria y efectivamente este crédito se canaliza hacia el sector industrial. Entonces, para pasar del discurso de los programas políticos a evaluar las políticas económicas realmente implementadas, hicimos este estudio cuantitativo bastante pesado, que es lo que aparece descrito en el texto. ¿Y qué es lo que uno se encuentra en este estudio? Básicamente, algo que no nos sorprende, que podemos comprobar, es que hasta 1949 casi todo el crédito que se está otorgando va hacia el sector industrial. Que esto está bastante en línea con lo que conocemos, o al menos suponemos del peronismo, que implica un proceso de industrialización acelerada, de favorecimiento de las actividades manufactureras y demás. No voy a seguir mucho por ese lado, porque está bastante claro en el texto y es en general lo que la bibliografía recupera sobre el peronismo. Ahora, cuando uno sigue avanzando cronológicamente se empieza a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, ya a partir de 1949 y la primera crisis de restricción interna, acuérdense que dijimos, en 1946 este sistema monetario y crediticio funcionaba porque teníamos reservas, teníamos oro, teníamos dólares con los cuales podíamos importar cosas. En 1949, por una serie de cuestiones, que en gran medida son las que presenta Will y que estudiamos la clase anterior, la disponibilidad de divisas externas desaparece, con lo cual los pesos que están circulando en el mercado interno no tienen mercaderías importadas para comprar. O sea, una típica crisis de cuello de botella, que en cierta medida se asemeja a la que está atravesando la Argentina, quizás solapadamente o más aceleradamente, depende del momento que nos respiramos, pero de 2011 hasta la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en 1949 en adelante? Las autoridades económicas van a comenzar un proceso de restricción del crédito. ¿Por qué? Pues si yo estoy emitiendo pesos y estos pesos literalmente no sirven para nada porque no puedo importar nada, quedan dando vuelta en el mercado interno y están generando una presión inflacionaria fenomenal. Entonces el gobierno va a tratar de frenar la presión inflacionaria a partir de 1949, restringiendo la expansión del crédito. En este sentido, ya a partir de 1949, ahora vamos a seguir, especialmente de 1952, pero a partir de 1949 se ven los primeros intentos. El peronismo comienza a desarticular en la práctica los mecanismos de expansión económica que había puesto en marcha en el 46. Esta imagen de prosperidad, de expansión, suba de salario, industrialización, es una imagen muy fijada por el periodo 46-49, pero del 49 en adelante el peronismo vuelve a implementar políticas sumamente ortodoxas. Quizás no tan ortodoxas como las de 10 años atrás, pero realmente el peronismo es el primer crítico de las políticas económicas que ellos mismos estaban llevando adelante muy pocos años atrás. Entonces, entre el 49 y el 52 se da como una dinámica zigzagueante, podría decirse, porque se reduce mucho el crédito industrial y comienza a subir el crédito agropecuario, pero todavía no hay una tendencia bien clara. En general, entre el 49 y el 52, y esto lo agrego, no está en el texto,
da la impresión de que hay un intento de resolver la crisis, pero sin llegar a un ajuste o un viraje total de política económica, con lo cual se prefiguran algunos cambios, pero estos cambios no son tan notorios. Tenemos que esperar a que la crisis vuelva a agudizarse en torno al año 51 y de 52 para que Gómez Morales emprenda un viraje económico netamente ortodoxo a partir de 1952-53. Bueno, lo importante a partir del 49, este periodo de crisis relativamente contenido entre el 49 y el 52, es que el crédito a la industria comienza a frenarse y en cambio comienza a ganar en expansión el crédito al sector rural. Ahora, lo que es muy marcado, y esto me interesa porque que lo retengan porque creo que es uno de los principales aportes del texto, es cómo a partir de 1952 la política económica del peronismo cambia por completo. Y por eso digo, está bueno que cuestionemos todas las ideas, los marcos teóricos, estos grandes planteos a nivel general que tenemos, porque yo decía, en general se ve el peronismo como un gobierno industrialista y entre el 46 y el 49 realmente comprobamos esto. Ahora, cuando miramos del 49 al 52 en cierta medida y del 52 en adelante, sin ninguna duda, vemos que todas, 90% si quieren relativizar, pero casi todas las políticas económicas y medidas tomadas por el gobierno están destinadas a favorecer al sector exportador, a favorecer la producción de bienes exportables. La exportación en gran medida estaba controlada por el IAPI. Sin embargo, habían exportadores privados. A lo que apunto, ¿qué es? Cuando seguimos analizando la política monetaria y crediticia, vemos que hay una reorientación total del crédito que antes iba a la industria hacia el sector productor de bienes primarios. Es decir, lo que yo antes le prestaba a los industriales para que compren máquinas, ahora se lo presto al sector de productor primario, al sector ganadero, al sector agrícola, para que compre tractores, para que compre semillas, para que invierta en ganado. O sea, hay una redistribución del crédito muy, muy importante. Y otra cosa que es más importante aún, y esto es otro de, no sé si hallazgo, pero sí cuantificación, diría yo, es la asistencia crediticia al IAPI a partir de 1949, pero sobre todo a partir de 1952, destinada a financiar la compra de las cosechas. Porque antes decíamos que a la industria se le da asistencia crediticia, y bueno, señor industrial, acá tiene su crédito. Al sector agropecuario no solo se da la asistencia crediticia, sino que los bancos le prestan plata al IAPI, y esto aparece como crédito bancario en las fuentes monetarias, se puede ver como crédito bancario, le presta plata al IAPI para que el IAPI compre la cosecha a precios por sobre los del mercado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el sector agropecuario está recibiendo un sustento económico por el lado de los créditos. Yo, productor rural, recibo créditos del Banco Nación. Y por otro lado, a través del IAPI, porque el IAPI le está pidiendo plata prestada a todo el sistema bancario para pagarle a los productores rurales por sobre los precios del mercado mundial. Obviamente esto no es una locura, no es que Perón dejó de creer lo que creía previamente, sino que evidentemente es un pragmatismo total donde la Argentina, para sortear las crisis del sector externo, está tratando de apuntalar la producción primaria exportable. O sea, no hay que pensar que Perón cayó preso del imperialismo yanqui o de la oligarquía terrateniente, sino que está actuando para tratar de contener una crisis que cada vez es más marcada, y esto lo pueden volver a rastrear, a vincular con el texto de Surruy. Ahora, lo importante es que cuando uno va a cuantificar, a medir y a comparar la magnitud de recursos que se transfirieron hacia la industria y que se destinaron hacia el sector primario, resulta que es más importante, o por lo menos igual de importante, si quieren relativizarlo, el apoyo crediticio, el apoyo financiero que recibió el sector productor de bienes primarios. Cuando uno piensa que este sector a nivel de PBI es más chico que el sector industrial, en realidad está llegando a la conclusión que en términos relativos el sector primario fue mucho más favorecido por toda la política monetaria y crediticia llevada adelante por el peronismo. Si bien es verdad que entre el 46 y el 49 la política favorece directamente al sector industrial,
Del 49 en adelante, el gran favorecido es el sector primario. Y a mí me parece que esto está muy bueno tenerlo en cuenta. Van a ver por ahí que hay números exactos de cuánto en porcentaje del PBI se le dio a la industria, cuánto en porcentaje del PBI se le dio al sector primario. Eso, si quieren, lo rastrean, lo apuntan. No, no me voy a detener ahí para no hacer engorrosa la presentación. Pero tengan en cuenta que a la hora de medir realmente qué es lo que está pasando, cuántos recursos, cómo se asiste financieramente a los sectores económicos, realmente la asistencia al sector primario es muy superior a la que recibe el sector industrial. Repito, esto no es porque Perón fuese bueno, malo, imperialista, tuviese una alianza de clases con la oligarquía terrateniente, sino por el simple hecho de que para sortear una crisis en el sector externo tiene que incrementar la producción exportable. Eh, digo, está bueno que vayamos a ver los números, a hilar fino a las fuentes para entender los condicionamientos de política económica, si no simplemente aparece que Perón del 52 en adelante está experimentando un viraje político ideológico que no termina de comprenderse. Otra cuestión que es muy importante a tener en cuenta, que también es un poquito más técnica, pero por lo menos me gustaría que el título lo retengan, es que los créditos que se otorgaron durante el peronismo casi todos los años, ahí van a poder ver en el trabajo año a año cómo va variando esto, son a tasas de interés por debajo de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy al banco y el banco me presta plata al 5% anual, pero la inflación es del 50% anual, en 2 o 3 años lo que yo le termino debiendo al banco es un 20% del capital que me prestó, un 30%, un 50%. No sé, habrá que hacer las cuentas. ¿Qué implica esto? Cuando la tasa de interés es inferior a la inflación, y en este caso era muy inferior a la inflación, lo que se está dando es que hay una transferencia de riqueza entre sectores económicos. Entonces, estamos hablando de que el peronismo no solo le dio crédito a la industria, no solo le dio crédito al agro, sino que prácticamente le regaló estos capitales. Ahí van a poder encontrar los números, los cálculos exactos en el trabajo. Pero esto es importante, entender cómo toda la política monetaria del peronismo está articulada en función de sostener la rentabilidad del sector privado, ya sea sector privado industrial durante los primeros años o la rentabilidad de los productores agropecuarios. O sea, lo que están mirando los funcionarios del peronismo es cómo sostener la actividad económica, la rentabilidad, la capitalización del sector privado. Y acá hay otra cosa que es interesante para que no me acusen tanto de gorila. Mientras va haciendo esto, obviamente del 49 y del 52 en adelante se lleva un ajuste contra la clase obrera muy importante, pero habrán visto en el trabajo que se incrementa muy marcadamente el crédito hipotecario. Esto es importante a tener en cuenta porque Perón por un lado te está ajustando, pero por otro lado está incrementando el crédito hipotecario por varias cuestiones. Primero, para mantener la actividad económica interna y favorecer la actividad de la construcción, las empresas constructoras, pero evidentemente cuando uno analiza la magnitud del crédito hipotecario, de los planes de vivienda llevados adelante por el peronismo, evidentemente está tratando de mantener ciertos beneficios económicos hacia la clase obrera para no terminar de desarticular la alianza con estos sectores obreros que evidentemente forman parte de la alianza social que lo lleva al poder en el año 45. Entonces, el crédito hipotecario es interesante de estudiar. Yo lo dejo un poco al margen porque mi idea era estudiar las transferencias al sector privado, que cuando uno ve la magnitud superan con creces al crédito hipotecario. Pero el crédito hipotecario es bastante importante y es una pieza clave para entender la política social o la política de alianza de clases, de decir, bueno, qué serie de concesiones le está dando Perón a la clase obrera para mantener cierta estabilidad política. Y lo que llama la atención es que el crédito hipotecario crece muy fuertemente a medida que la situación económica se deteriora. Entonces, yo no me metí por ese lado, pero da para pensar que están tratando, por un lado, de implementar políticas económicas contracíclicas para mantener cierto nivel de actividad económica, pero sobre todo para mantener la alianza política o mantener algunas reivindicaciones económicas y sociales de la clase obrera. Bueno, habrán visto, esto da
para discutir, hay bastante tela para cortar. Los aliento fuertemente a que sigamos discutiendo estos textos en los foros, a que vayan pensando cómo este material les puede servir para ir pensando, ¿cuántas veces dije pensando? Para ir planteando sus trabajos finales. Pero una vez más, los aliento a que discutamos porque son temas muy controversiales y que están poco trabajados en la bibliografía económica y que en general en las carreras de grado tienden a dejarse de lado. Bueno, cualquier cosa, seguimos en contacto.